Hola mis amados hermanos, les habla el pastor Francisco Valdivia y en esta oportunidad deseo compartir con ustedes sobre una muy importante lección que Dios dio a un grupo de personas por allá por la antigüedad. Me refiero al episodio de la Torre de Babel, relatado en Génesis capítulo 11. Actualmente vivimos tiempos donde reina entre los creyentes una gran confusión sobre su propia identidad, sobre su propio valor delante de Dios. Muchos creyentes continúan valorándose de acuerdo a su propio desempeño o de acuerdo a sus propias normas de justicia, sus propias normas de moralidad, y no pueden evitar caer en las garras de la condenación. Algunos creyentes, debido a su propia debilidad, pierden todo ánimo y desfallecen. Otros creyentes, por su fortaleza, se vuelven soberbios e indolentes. Pero debemos comprender que en último término el Evangelio no se trata ni de ti ni de mí, sino de alguien mucho más importante, de Cristo Jesús. Y el Evangelio de Cristo Jesús es la genial noticia de que nuestra aceptación, nuestro valor ante Dios ya no depende de nuestro mérito, sino de la obra terminada de Cristo. La confusión de las lenguas en Babel es una lección definitiva de parte de Dios para los seres humanos, que la iniciativa no nos corresponde. Es también un tipo de anuncio de que Dios sería quien tomaría esta iniciativa para unir al hombre con Dios. En Cristo vemos que Dios vino, que Dios se acercó, que Dios fue quien se encontró con nosotros finalmente. Charles Swindoll, en su libro El despertar de la gracia, dice lo siguiente: la humanidad no aprendió la lección que Dios se proponía enseñarle en Babel. En lugar de ello, parece que hemos restaurado y vuelto a entronizar aquello que Dios se proponía eliminar. Las torres hechas por nosotros siguen erigiéndose. Después de todo, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, proclaman confiadamente los constructores. No obstante, todo esfuerzo centrado en sí mismo es una herejía, un evangelio de obras, un feroz asesinato de la gracia. El plan de Dios, mis amados oyentes, nunca fue que el hombre solucionara por sí mismo el problema del pecado. Su perfecto plan fue que Cristo cargara con todo el pecado del hombre y condenara este pecado en la carne. Solo Cristo es la destrucción de nuestra destrucción y la muerte de nuestra muerte, como lo expresa ahí Oseas 13:14. La ley de Dios fue dada por medio de Moisés precisamente para quitar de nuestras conciencias cualquier expectativa de alcanzar a Dios. La ley diagnostica a la humanidad como seres pecadores destituidos de la gloria de Dios, y de este diagnóstico no hay ninguna persona que pueda excluirse. El lapidario diagnóstico de la ley es: no hay justo, ni aún uno. Como no era posible en aquellos tiempos de la ley guardar perfectamente los mandamientos, la única forma de permanecer unido a Dios era por medio del ministerio sacerdotal de Aarón, mediante el sacrificio continuo y sin fin de animales. La confusión de las lenguas en Babel tenía el mismo propósito que la ley. Fue un acto soberano de Dios, buscando librar nuestras débiles conciencias del engaño de la autosalvación, de la vana ilusión de la justicia personal. El ser humano no puede alcanzar a Dios por ninguna cosa hecha debajo del sol. En este sentido, como expresa Eclesiastés, todas las obras que se hacen debajo del sol son vanidad. Por esto, el camino para alcanzar a Dios debe estar contenido en un plan totalmente diferente. El plan de Dios por medio de Cristo, donde la salvación se recibe como un don absolutamente inmerecido, totalmente apartado de las obras, ajeno a cualquier mérito personal. Hablamos aquí de un método de justicia sin obras, un método nunca antes visto, increíble y glorioso. Este método es lo que anuncia Habacuc al decir: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Este nuevo plan
es el método de Dios para la salvación y consiste en tomar todo el pecado de la humanidad y ponerlo sobre su propio Hijo, y en el cuerpo de su Hijo descargar toda la sentencia de la ley, todo el castigo que la ley de Dios exigía por el pecado humano fue desatado en el cuerpo de Cristo, que colgaba en un madero de maldición. En el momento que nuestros pecados fueron tomados por Cristo, la humanidad tomó su propia justicia. Así, totalmente gratuito, totalmente inmerecido, es el método de Dios para brindar al hombre lo que éste más necesitaba: la justicia. Al hecho de haber obtenido gratuitamente la justicia de Cristo se le llama justificación. Y para no caer en el error de Babel, debemos separar esta justicia obtenida por fe de cualquier tipo de justicia o bondad humana. Debemos afirmar en nuestro corazón el hecho de que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, como dice Romanos 3:24. Es por esto que la salvación no produce jactancia. Esta queda excluida en el Evangelio, dice Romanos 3:27. Solo nos queda en su lugar un profundo sentido de gratitud y admiración que genera una sensación gloriosa de paz y de gozo en nuestro corazón. Martín Lutero, en la introducción de su comentario a los Gálatas, dice que el propósito principal de esta carta es diferenciar la justicia que se obtiene mediante la ley de Moisés por una especie de justicia pasiva que es imputada sin la mediación de obra humana alguna. Babel es el sinónimo de confusión. Babel es el sinónimo de toda confusión espiritual, de toda duda sobre nuestra propia identidad o posición en Cristo. Toda duda que podamos tener y confusión espiritual que tengamos actualmente viene de no asirnos correctamente a la justicia de la fe. Pablo considera esta justicia como una coraza que, cuando se encuentra bien ajustada, nos protege nuestro corazón de todo daño y de todo ataque del enemigo. Así que, amados, tomemos la firme determinación de poner toda nuestra confianza en el método de Dios. Descansemos en la obra de Cristo y expulsemos toda otra esperanza de nuestro corazón. Abandonemos de manera definitiva nuestra propia justicia para tomar el sublime regalo de la justicia de Dios. Crezcamos cada día en el conocimiento de esta justicia que nos protegerá eternamente. Proclamemos cada día con toda nuestra fe el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, y digamos juntos cada día: soy la justicia de Dios en Cristo. Aunque nuestra debilidad se haga patente y aunque fallemos una y otra vez, insistamos en la verdad del Evangelio. Somos justos por la justicia de Cristo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Y esta verdad transformará tu corazón, transformará tu mente, echará fuera todo temor y toda duda sobre el amor de Dios por ti y te posicionará, te dará la firme identidad de que eres realmente un hijo de Dios, amado y aceptado en los cielos, no por tus obras, no por tu mérito, sino por los méritos de tu Señor, de tu Salvador, quien se sacrificó para darte vida eterna. Goza el Evangelio, mi amado hermano, vívelo cada día y disfruta de esta gracia bendita que te fue obsequiada por la obra de Cristo. El Señor te bendiga con abundancia.